Bueno, reciban un saludo de mi parte nuevamente, ¿no? Vamos a hacer la introducción a la calorimetría diferencial de barrido, pues y como ya revisamos la técnica de termogravimetría, pues la recomendación antes de hacer DSC o calorimetría diferencial de barrido eh, es normalmente hacer primero un TGA, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, aquí tengo algunos tips que estoy dando alrededor de eso, pero hay que tener en cuenta que conocer la huella térmica que da la termogravimetría pues nos va a permitir identificar esas pérdidas de masa o degradación, y eso para el DCC la lectura que hacemos de eso es definir un rango seguro del análisis para hacer interpretaciones correctas de las transiciones. O sea, es decir, si de pronto un volátil, una reacción química que se presente y nos genera algún pico, lo podamos confundir en el análisis DCC que ya vamos a aprender a hacer como una transición que puede ser la transición vítrea o una recristalización o cristalización, etcétera, ¿no? O un punto de fusión, o que una mezcla esté mal hecha, etcétera. Entonces es importante eso, y nos va a permitir nítidamente hacer un estudio más, digamos, más riguroso de la calorimetría diferencial de barrido, que es muy importante pues en estos temas para el estudio de materiales, ¿no? Pues al indicarnos que la muestra sufre descomposición o pérdida de masa, pues nos va a permitir distinguir nítidamente las transiciones, ¿no? Y no confundirlas, ¿no? Hablo principalmente de la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión, ¿no? Entonces, y no confundirlo pues con un evento químico que pues no deseado, ¿no? Entonces, esa es como parte, digamos, de la recomendación. Cuando hablé del tema de permitir definir el rango seguro de temperaturas, pues exactamente dónde va a comenzar la degradación, que sería los onset que aprendimos a hacer en la termometría. Entonces eso nos va a permitir identificar si coincide en el DCC de pronto con una temperatura de un onset, un pico, ya sea endo o exo térmico, y entonces nos va a permitir, digamos, de alguna manera corroborar. Normalmente podemos hacer un primer calentamiento en DSC para borrar digamos, el histórico de procesamiento, ¿no? Entonces también ayuda a ese tipo de cosas, por decirlo de alguna manera, nos da más confianza, ¿no? En los resultados. Entonces, otra cosa importante es que sabiendo el comportamiento de la masa, realmente sí vamos a poder distinguir, o sea, de esa forma una TG real a veces se puede confundir, y sobre todo la transición vítrea cuando estamos evaluando efectos por la incorporación de rellenos, por la incorporación de antioxidantes, plastificantes, bueno, colorantes, etcétera, puede correrse, o sea, lo más probable es que se corra, o buscamos, entre otras, correr la transición vítrea, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho. La cristalización en frío, por supuesto, la fusión, la recristalización y reacciones químicas que pueden ser exotérmicas o normalmente son exotérmicas, entonces van a poder, digamos, corroborar, ¿no? Y dejar. Por eso la importancia de ese estudio. Bueno, este fue el equipo que vimos durante la inducción en el laboratorio. Recuerden, ¿no? De la marca TA Instruments. Aquí en este link pues pueden encontrar un poco más de información acerca de la técnica, y también pues mucho material que ellos liberan para orientar y poder hacer interpretaciones, ¿no? Interpretaciones clásicas que sirven para la industria y también para el tema que nos interesa de nuestras investigaciones. Entonces recuerden que esta técnica pues es una técnica termoanalítica, ¿no? Que mide cómo el material absorbe o libera calor mediante pues un calentamiento controlado, ¿no? Entonces aquí coloqué como un ejemplo de condiciones de un ensayo. Recuerden que una de estas cápsulas es vacía, ¿no? Y en la otra es donde se coloca la muestra, ¿no? Aquí está explicado. Por lo tanto, cuando se genera el flujo de calor y empieza
a hacer la absorción de la muestra, pues ese diferencial es el que va reportando el material, y por esa razón es que podemos poder estudiar de alguna manera pues más precisa esos cambios, ¿no? De cómo el material absorbe o libera calor a medida que lo calentamos, ¿no? Ese flujo de calor medido en milivatios o en milijulios por segundo. Y por supuesto, ya en la interpretación lo vamos a asociar a las transiciones físicas o químicas del material, lo que lo convierte pues esto en una herramienta fundamental, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que estudiar efectos en las transiciones principales, como el caso de la temperatura de transición Vittel, la temperatura de fusión, identificar la cristalización, o para polímeros termoestables los temas de curado, ¿no? En resinas, importantísimo, ¿no? Entonces podemos programar este ejemplo aquí, un calentamiento a 25, de 25 a 270 grados, mantener a 270 grados por 60 segundos y enfriarlo después 270 hasta menos 80 grados. Este, por ejemplo, pues este calentamiento, ahora miramos ejemplos, y pues la idea es que podamos hacer análisis con el software. Pues lo que estamos haciendo prácticamente ahí es borrar un historial químico, perdón, un historial de procesamiento térmico de la muestra como venga, ¿no? Que por eso eran las recomendaciones de entender también primero el material desde la termogravimetría, ¿no? Lo importante. Y luego hacemos un segundo calentamiento, en este caso sería de menos 80, porque a veces las transiciones vítreas de algunos materiales o otro tipo de transiciones secundarias pueden estar por debajo de los incluso por debajo de los 100 grados, como el caso de poliolefinas, ¿no? Pueden estar en alrededor de los menos 110 grados, etcétera, o algunos movimientos más complejos que pueden darse en algún tipo de materiales, ¿no? Entonces este equipo creo que podemos llegar desde menos 90 grados, ¿no? Desde menos 90 grados podemos ir. En el caso del DMA también podemos trabajar con los compresores desde menos 100 grados, ¿no? Pero si trabajaríamos con nitrógeno líquido, podíamos llegar desde menos 135, menos 140, ¿no? Yo he hecho algunos ensayos desde menos 135 grados, pero usando nitrógeno líquido, ¿no? Entonces también es importante. Por supuesto, la velocidad de enfriamiento y calentamiento es la que controlamos. En este caso se está colocando a 10 grados por minuto, y es importante también el tema de utilizar atmósferas inertes. Entonces seguimos usando nitrógeno, ¿no? Similar para que no haya reacciones, ¿no? Porque recuerden que una reacción puede generar picos que no son pues o pueden ser en algún momento difíciles de identificar y podemos confundir. Bueno, estas mediciones pues, realmente nos van a proporcionar una información cualitativa y cuantitativa, ¿no? De los cambios físicos y químicos que involucran el proceso de absorción, en este caso, o exotérmicos cuando se presenten, ¿no? Podríamos identificar, recordemos que el calor específico cambia, ¿no? En función de la temperatura. Entonces todo eso también lo vamos a poder identificar. Ahora revisamos la ecuación de flujo que gobierna el comportamiento de esta técnica, para que podamos, digamos, pues de alguna manera entender mejor esta técnica, ¿no? Y lo valioso que es, sobre todo para procesamientos, porque si vamos a hacer impresión 3D, lo que es inyección o extrusión, ¿no? Y además fundamental pues para el estudio de polímeros, termoplásticos, termoestables, biomateriales, alimentos, productos farmacéuticos, tejidos biológicos, entre otros, que son los que nos hemos ido encontrando a lo largo de esta experiencia con estudiantes de doctorado, ¿no? Y ahí están también citados sus materiales. Entonces eso es parte de la importancia, ¿no? Y les va a servir esto. A mí me gusta incluir los resultados como variables de respuesta en los diseños experimentales, ¿no? En ocasiones pues también se puede hacer otras corridas para tener variables explicatorias por algún fenómeno que se puede estar presentando en los tratamientos que hagamos a los materiales, ¿no?
insisto, cuando incorporemos y estamos evaluando la incorporación de aditivos, fibras, talcos, nanomateriales, etcétera, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, esta es la ecuación general de flujo de calor de una medición de una calorimetría diferencial de barrido. Pues tiene tres componentes y está representando todo el flujo de calor, o describe todo el flujo de calor que el equipo registra mientras pues se calienta o se enfría una muestra. Recuerde que podemos hacer curvas de enfriamiento y curvas de calentamiento, ¿no? Bueno, el primer componente, SDHDT, pues es el flujo de calor total que mide el equipo. Normalmente lo hacemos en milivatios y pues va a representar la energía que está entrando o saliendo de la muestra por unidad de tiempo, ¿no? Estos procesos cinéticos, entre otras, están asociados a procesos endo o exotérmicos dependiendo del material, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de procesos exotérmicos, van a estar relacionados con reticulación en elastómeros o en resinas como epóxicas para materiales que es compuestos de fibra de vidrio, fibra de carbono, que utilicen nanorefuerzos, etcétera, se pueden ver ahí. Como cuando hay mezclas, los componentes, ya sean nanomateriales, fibras naturales, fibras sintéticas, etcétera, el calor específico es diferente, pues va a haber una modificación de entre la absorción de calor y se va a representar en esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos va a permitir estudiar los efectos de la incorporación o de los tratamientos que hagamos a nuestros materiales cuando incorporamos refuerzos, porque va a modificar las propiedades térmicas del material, ¿no? Entonces, en ese sentido es importantísimo y podemos cuantificar esa energía que está entrando, saliendo y viendo los efectos de la incorporación, pues sobre todo pues para nuestro diseño experimental, si estamos asociando a que una variable de respuesta puede ser la temperatura de transición vítrea o la temperatura de fusión, cómo se modifica cuando le incorporo el 1, el 2, el 10, el 20, el 30% de tal componente, ¿no? Entonces se puede asociar, incluso también se puede asociar a temas relacionados con estudios de nanomateriales, con DMA, tema de la percolación. Esos temas son importantes porque el DMA también va a medir transición vítrea, entre otras, ¿no? Nos va a servir para eso. Entonces va a modificar también esa incorporación de elementos, va a modificar la transición vítrea, por supuesto, medida también en DMA, que tiene que estar o se puede correlacionar, ¿no? Pero pues digamos, eso es solo un análisis de flujo de calor lo que estaríamos haciendo aquí. Pues SDHDT igual al C sub P de TDT, pues que sería el calor específico por el cambio de la temperatura en el tiempo. Esa primera componente pues digamos, ya vemos lo que es una componente reversible, y ahí es donde nos va a dar digamos, la línea base en el termograma, que la vamos a estudiar, y posteriormente a él, digamos, una línea base que no tiene picos. Posteriormente van a empezar a aparecer picos. Pues el primer pico que nos pueda aparecer podría ser un pico endotérmico, donde el material empezó a tener que es movimientos moleculares, y ese puede ser o por lo general es la transición vítrea del material. Entonces ahí hacemos el offset que ya aprendimos a hacer, y decimos aquí, definimos la transición vítrea, por ejemplo. Puede aparecer otro pico también más adelante, si el material semicristalino, que sería la fusión, y sería la fusión de la fase cristalina. Entonces también nos parece como un pico endotérmico, ¿no? Pero si estamos enfriando, el proceso puede ser al contrario, o sea, puede ser exotérmico, es decir, nos va a aparecer un pico hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfriando el material, ya lo que empieza a ocurrir es que esos movimientos hacen que el material tenga ese movimiento que tenga una reorganización, y el material se va a cristalizar. Entonces esos picos de cristalización normalmente los vamos a ver como picos exotérmicos. La fusión, que sería un pico endotérmico, igual que la transición vítrea, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces eso es parte de lo que nos permite estudiar esto.
esa segunda componente SF de TT, pues sería la componente irreversible. Entonces la vamos a asociar, entre otras, a la prehistoria térmica, envejecimiento o historia del procesamiento del material, ¿no? Entonces, todos esos picos, pues todas esas entalpías las podemos calcular de toda esa energía, y puede estar relacionada a vaporización, a cristalización, a curado de las resinas termoplásticas, perdón, termofijas, como el caso de las epóxicas, ¿no? Para fibras de carbono, fibras de vidrio. Y pues como vamos a lo que habíamos mencionado, ¿no? Como vamos a estudiar cambios o efectos de la incorporación de fibras, de nanomateriales, o de tratamientos, o de colorantes, carbonatos, bueno, lo que vayamos, talcos, etcétera, lo que vayamos a utilizar en nuestro material, pues si lo estamos haciendo en proporción, fracción proporcional de la mezcla que hagamos, estamos afectando el calor específico. Por lo tanto, esta ecuación va a ser sensible, y la medida va a ser sensible a esos cambios. Entonces es probable que las transiciones vítreas se corran. Entonces vamos a poder identificar y representar un efecto a causa de la incorporación de mi tratamiento o de mi o de mi mezcla, ¿no? Entre otras, también identificar si una mezcla está bien hecha, o si un material, por ejemplo, está envejecido, control de calidad, entre otras. O sea, ahora vemos ejemplos y vamos a empezar a analizar. Eso es realmente lo que estaría, o sea, esta ecuación es la que gobierna el comportamiento, y es lo que realmente estaría ocurriendo al interior del material. Entonces ahora pasemos a ver una curva, ¿no? Y ejemplos de cómo es finalmente la interpretación de resultados. Bueno, en resumen, ¿qué mide la calorimetría diferencial de barrido, no? Perdón. Entonces vamos a poder identificar pues materiales amorfos y cristalinos. En amorfo, pues ya sabemos típicamente la transición vítrea, desde la componente amorfa, y de la componente cristalina, pues la temperatura de cristalización y la temperatura de fusión, ¿no? Entonces normalmente es importante, porque los efectos o cambios de esto se pueden dar cuando se hace procesamiento por diferentes técnicas, como la extrusión, la inyección, moldeo por compresión, etcétera, ¿no? Entonces eso va a afectarse, por lo tanto nos permite estudiarlo. Esas transiciones de fase, sólido sólido, sólido líquido, sólido gas, líquido sólido, también la podemos estudiar acá. La capacidad calorífica específica, pues medida en la movilidad molecular, la podemos ver, sobre todo relacionado con lo que explicaba de la línea base. Ahora lo miramos un poco en ejemplos, ¿no? Podemos calcular las entalpías, el calor de fusión y las entalpías de las reacciones. Entonces eso también es fácil, hay que integrar la curva. Ahora lo aprendemos a hacer: estabilidad oxidativa, térmica, y la cinética de reacciones, ¿no? Recordemos que los procesos, este tipo de procesos con el tema de calentamiento, son procesos cinéticos. Entonces dependen tanto de la temperatura como del tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estamos calentando un polímero, este se puede degradar o cristalizar, y esa velocidad del proceso pues va a depender de cuánto tiempo permanezca esa muestra a una temperatura determinada, que la podemos programar, entre otras, ¿no? Entonces eso es parte de lo que vamos a aprender a hacer. Bueno, este sería un termograma, pero este es pues suministrado por la TE Instruments, donde aquí vemos la curva de un nuevo equipo, pues que ellos ofrecen, que es el Q2000, y el convencional, pues que es el que tenemos nosotros, ¿no? O sea, la fucsia es la nuestra, digamos, del equipo nuestro. Por supuesto es mucho más preciso. Ahora, hoy en día hay equipos ya de alta precisión, y esa es la línea base. Entonces, a partir de esa línea vamos a identificar los picos endotérmicos y exotérmicos para este estudio, ¿no? Que era lo que estamos hablando, para tenerlo en cuenta. Estas son como, digamos, información de lo que podemos, o lo que podemos programar, entre otras, ¿no? Nuevamente es rampas de calentamiento, que se pueden usar a 10 grados por minuto, a 5 grados por minuto, a 3 grados por minuto. Entonces las rampas son bastante nítidas y se pueden controlar. O también isotermas, ¿no? Que podamos, para poder mirar los efectos
Eso se puede programar, los efectos en la muestra, ¿no? Entonces, lineal o isotérmico. Las atmósferas en las que se puede trabajar es la de nitrógeno, que es la típica, es el propósito, ya lo habíamos mencionado, que es evitar la oxidación y crear pues una atmósfera inerte, ¿no? Está el argón para evitar reacciones químicas no deseadas, entre otras. El aire, que nos va a simular condiciones normales y cómo se puede oxidar un material, ¿no? Importante cuando se está trabajando con antioxidantes, entonces se puede ver esos efectos, ¿no? O usar oxígeno directamente también. Estos dos, digamos, pueden ser importantes ahora. O también estudios de reducción, ¿no? Como el caso del hidrógeno, ¿no? En algún momento creo que dimos ya un ejemplo en termogravimetría con el tema del óxido de cobre, ¿no? Entonces, si al óxido de cobre le lo trabajo con inyección de hidrógeno, pues lo que voy a tener es una reducción y voy a obtener cobre y más agua. Entonces también se puede estudiar ese tipo de fenómenos. Los crisoles normalmente son de aluminio los que vamos a usar, estos, ahí está la tapita, o también hay crisoles de platino, ¿no? Que son para altas temperaturas, entonces eso es típicamente, y aquí hay otros, pues algunos materiales hay adicionales que se pueden utilizar para diferentes muestras pues que podamos tener, ¿no? Están los de oro, los de grafito, etcétera. Bueno, aquí podemos ver un termograma donde pues aquí está el flujo de calor, ¿no? Esta flechita suele aparecer, o ahora que abramos uno real, miremos uno real, hay que marcar, o suele venir marcado hacia arriba si es exotérmico, entonces hacia arriba los procesos exotérmicos, se supone que hacia abajo son los endotérmicos. Entonces aquí vemos el primero que ya habíamos hablado, que es la transición vítrea, la temperatura de transición vítrea. Ahora les enseño a calcular el onset para saber exactamente aquí en cada paso donde la podemos calcular. Luego viene, esta es la línea base, esta es la línea base que hablamos, ¿no? Y viene el cambio y luego aparece un pico de cristalización. Esto es cristalización en frío. O sea, mire que es un pico ahora sí exotérmico, y aquí podemos calcular esta que sería la temperatura de cristalización, ¿no? Normalmente lo que ocurre aquí es que se libera calor o se genera calor a la fricción entre las moléculas que ya empezaron a moverse posteriormente a la transición Vitre. Recordemos que aquí está muy rígido el material y aquí empieza a ver movimientos, ¿no? Si estuviéramos hablando de propiedades mecánicas, aquí el material estaría bastante rígido y lo más probable es que el tipo de fractura sería frágil, y posterior a la transición Vitre el tipo de fractura sería dúctil, ¿no? Pero ya en el proceso de calentamiento que se puede producir en la transformación de un polímero o en este estudio, pues aquí hay movimientos de esos de esa zona amorfa, que son como esos espaguetis. Eso genera fricción y genera toda esta entalpía de cristalización. Este del TH pues va a significar una entalpía de cristalización. Esta energía la podemos calcular integrando. Ahora les enseño cómo calcularlo con el software. Sigue la línea base y posteriormente aparece un punto donde los cristales, el porcentaje de cristalización que ya traía el material, ¿no? Que ya traía el material, además de esto que se cristalizó, aquí se funde. O sea, es como por lo tanto, cuando calculemos el porcentaje de cristalización, vamos a tener que restarle este de cristalización en frío, ¿no? Y utilizar unos datos de la bibliografía. Aquí coloqué una nota donde dice pues que el grado de cristalinidad se puede determinar a partir de la relación entre el calor de fusión de una muestra del polímero, que sea el delta Hm, que sería la entalpía de fusión, Cm de melting, y la entalpía de fusión de una muestra 100% cristalina de la literatura. Suele aparecer. Entonces esta normalmente la dan las marcas, por ejemplo en este caso la TA Instruments, ¿no? Entonces ahora les pongo los modelitos. Como es genérico para ver todos los pasos que se dan, pues simplemente estamos haciéndolo para explicar. Aquí en esta otra parte que podemos ver aquí, se puede observar que sería como para un material que cure, ¿no? Que haga, que genere esos crosslinks, que es la reticulación. Por ejemplo, en una resina
termoestable para el caso de las epóxicas en fibra de vidrio, fibra de carbono, ¿no? Y si finalmente sigo agregando calor, puedo tener oxidación y ya entrar a la etapa ¿qué es? De descomposición de la muestra. Aquí podemos calcular un onset, ¿no? Aquí estos picos no sirven, aquí este pico también que sería el melting temperature, la temperatura de fusión, temperatura de cristalización, aquí un onset, ¿no? Que sería la temperatura de transición vitrea, se puede reportar, ¿no? Entonces eso es más o menos para que entendamos un poco esto. Ahora miremos uno real, cómo sería, ¿no? Aquí tengo donde podemos observar la historia térmica de la muestra de un polímero. Lo más seguro es que sea un PET, que es un buen ejemplo. Entonces en la línea verde vamos a observar el primer calentamiento si es el verde, el segundo calentamiento es el rojo, perdón, el segundo calentamiento es el rojo y el enfriamiento es el azul. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Primero se calienta, o sea, es todo lo verde, luego se enfría, que sería todo lo azul, y luego vuelve y se calienta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues se llama historia térmica. Si miran, en el primer calentamiento verde aparece muy marcada la temperatura de transición vitrea. Este salto sería un onset, lo miran aquí, aquí se los colocamos, un onset, y aquí podría medir, ahora lo miramos con el software, cómo medir el onset, ese punto sería la transición vitrea. También podríamos medir un punto de inflexión, que es donde empieza un cambio, que puede haber un punto que sería como más o menos en esta parte donde hay un cambio de pendiente positivo o negativo, también lo podríamos calcular, y el ENSET para saber en qué punto termina, ¿no? Este salto podría representar o estaría relacionado con el porcentaje de zona amorfa que tenga, o de región amorfa que tenga el polímero, ¿no? Un semicristalino, pues en este caso. Luego viene este pico, donde podríamos calcular, aquí ahora les enseño a calcular este pico, que sería la temperatura de cristalización, pues que ya la vimos, la TC, y también a integrar este pico para calcular la entalpía de cristalización, que se refiere a esos movimientos posteriores a la transición vitrea, que hacen que generen procesos exotérmicos. Mira, aquí estaría generando calor. Luego sigue la línea base del primer calentamiento aquí en verde, y empieza un proceso de empezarse todos esos cristales que tenían, incluyendo estos que se formaron aquí, se empiezan a fundir. Por eso le vamos a llamar el melting temperature, que sería la temperatura de fusión. O sea, realmente lo que se está presentando, o lo que reporta fusión, es el porcentaje de cristalización. Si esto fuera 100% amorfo, no miraríamos esto, sino que esto seguiría, ¿ya? La línea base seguiría. Ojo con eso es importante. Ahora, ¿a qué se puede deber estos temas digamos, de porcentajes de cristalinidad? Como el proceso, recuerden que es cinético, está dependiendo de la temperatura y el tiempo, entonces depende de los ciclos de enfriamiento, si es en inyección, en extrusión, en termoformado, en cualquier proceso de manufactura. Entonces eso también se puede estudiar con este tipo ¿qué es? De procesos, perdón, de termogramas. El enfriamiento, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando ya enfrío, como ya estoy en este punto, y aquí programo el equipo para que se venga por aquí, ahora en la parte azul empieza a enfriarse. Cuando se está enfriando, vuelven y se dan esos procesos de movimientos, ¿no? Como hay movimientos en las macromoléculas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fricción, y genera cristalización, se organizan y se genera un porcentaje de cristalización. Entonces vuelve el material otra vez a su, digamos, a su línea base, y posterior, finalmente va a corresponder, o se va a parecer mucho a este pico rojo del segundo calentamiento, ¿no? Aquí volvemos, esa misma muestra es la misma, no he cambiado de muestra, y vuelvo a calentar, y ya prácticamente no se va a definir muy bien la temperatura de transición vitrea, pero sigue la línea base y no se va a producir aquí cristalización, sino que lo que va a ocurrir es que va a entrar de una al punto
a la entalpía de fusión, ¿no? Porque lo que va a empezar es a fundirse todos los cristales. Aquí lo que se hizo fue borrar, eso es lo que se hizo, borrar el historial térmico que tenía el material de esa cristalización en frío que se había formado, ¿no? En su momento, pues en el proceso, ¿no? Aquí ya está aquí ya prácticamente, recuerde que cuando hicimos esto y volvimos y los fundimos, borramos el historial y estamos enfriando, estamos volviendo a recristalizar con el proceso ya controlado en el equipo, ¿no? Por eso ocurren esos cambios. Entonces es importante para tener en cuenta. Por supuesto ¿qué es? A encontrar el porcentaje de cristalinidad. Y ahorita miramos los modelos para que puedan hacer ese cálculo. Bueno, a manera de ejemplo, hagamos este ejercicio que sería, abrimos el TI Instruments Universal Analysis, que es el mismo que utilizamos ¿qué es? Para nuestro análisis de termogravimetría. Vuelvo aquí a repetir, ¿no? Colocar normalmente lo van a tener instalado en C, y va a TA, y en TA va a data, y en data puede colocar todos sus archivos, ¿no? Yo aquí he puesto varios de los que yo uso y algunos ejemplos que tengo como los que quiero usar aquí, ¿no? De todas las técnicas. Entonces vamos a DCC y aquí voy a encontrar el PET. Este es el que quiero que analicemos, que es la muestra de PET. Antes siempre podemos chequear aquí, esta muestra es viejita también, pero pues bueno, se hizo hasta 300 grados a una velocidad de calentamiento de 10 grados por minuto. Hay que tener en cuenta que esta velocidad va como estos procesos, recuerda que son cinéticos, están dependiendo de la temperatura y del tiempo. Estas velocidades pueden inferir en la cristalización, que eso es lo que ocurre en los procesos de manufactura, no recuerden. Entonces por eso podemos calcular porcentajes de cristalinidad, etcétera, y hay que hacer el tema de calentamientos para borrar los históricos térmicos de las muestras. Bueno, en unidades, aquí esta unidades de CC va a ser en vatios. Está bien, ¿no? En vatios por gramos, para que me tenga en cuenta el peso de la muestra, y el calor específico en julios gramos sobre grados Celsius. Está correcto. Aquí está miligramos, se utilizaron 7.868 miligramos, ¿no? Otro dato importante era el tema de cómo va a ser la señal hacia arriba o hacia abajo del proceso, ¿no? Entonces los procesos autotérmicos los vamos a coger hacia arriba, que típicamente se usan, pero si también lo podríamos hacer hacia abajo. Normalmente lo hacemos hacia arriba, ¿no? Entonces se hace desde ahí. Aquí nos abrió, entonces ya sabemos que hacia abajo, endotérmicos y exotérmicos hacia arriba. Bueno, vamos a arrancar aquí. Recuerden que se llegó hasta 300 grados y se arrancó básicamente casi de temperatura ambiente, ¿no? Entonces aquí está el primer paso de la transición vitrea. Aquí la vamos a calcular. Aquí hay un onset, ¿no? Que recuerden que esto correspondería, entre otras, a la zona amorfa, ¿no? A la región amorfa del material. Entonces buscamos la herramienta onset, similar a lo que hicimos en termogravimetría, pero pues lo vamos a hacer ahora aquí. Ya usted puede ser más pulido, ¿no? Con sus muestras ahí, y esa va a ser la temperatura de transición vitrea que vamos a reportar. Seguimos con la línea base aquí, y aquí vamos a calcular el que es la temperatura de cristalización, que sería este pico máximo, ¿no? Entonces ese pico máximo o señal máxima, pico máximo va a ser de aquí acá, y ahí me la va a dar, ¿no? Esa sería la TC, y esta acá sería el melting temperature, la temperatura de fusión. Entonces vamos a hacer lo mismo, pico máximo, muy fácil, ¿cierto? Línea base, aquí está 250. Entonces pues creería que es correcto. Ahora lo corroboramos con la base de datos, a ver de los PET que hay en la base de datos del Grant EduPac, o pues los que usted tenga si estuviéramos estudiando esto, pues de la literatura, ¿no? Este es un ejemplo clásico que es muy interesante porque muestra casi la mayor de las cosas que estudiamos.
ahora, ¿cómo es esta? Yo requiero, esto sería un semicristalino, ¿no? Yo requiero calcular el porcentaje de cristalinidad, requiero calcular la entalpía de cristalización y la entalpía de fusión, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver si aquí, no, no tengo cómo dibujar, ¿o sí? No, pensé que iba a usar un lápiz, a ver si podía, aquí me funcionaría en esta pantalla me funcionaría el lápiz. Bueno, ahora lo miramos. Voy a hacer, lo que quería era colocar aquí el delta de HC y aquí el delta de HM, del melting temperature que es de la cristalización en frío, ¿no? Que es esta, ¿no? Bueno, entonces esto lo haríamos con una integral que podríamos usar esta, que sería la integral del pico lineal, por ejemplo. Entonces me voy aquí y me voy acá y calculo esa integral, que sería, estaría calculando toda la integral bajo la curva de esto y me estaría dando 32.79 julios por gramo. Entonces ya calculé y ahora lo voy a hacer lo mismo acá. Entonces vámonos por acá, ahí está, llevo el otro punto acá y ahí va. Aquí hay un pedacito curioso. A veces aquí también hay otro pedazo. Estos picos raros, si se llegan a encontrar, pueden estar relacionados con envejecimiento de la muestra, ¿no? Pero aquí no están tan marcados, pero se pueden presentar. Aquí calculé lo otro, ya yendo más a detalle, ¿no? ¿Qué sería si hay diferencia? Pues está, ¿no? 44.57, pero recuerde que aquí está fundiéndose, estos mismos que se formaron aquí se están fundiendo acá. Entonces, para calcular el porcentaje de cristalinidad, pues hay que restarlos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. Voy a llevarme esto al Paint para que me da algo que me deje dibujar. ¿Listo? Bueno, a ver, yo que aquí sí voy a poder dibujar. Entonces arranquemos. Voy a marcar primero las entalpías que les mencionaba. Esto fue lo que acabamos de integrar, ¿no? Todo esto. ¿Mm? Y este corresponde al delta de H de C, ¿no? Y este otro, pongámoslo en verde. Este sería el delta de H de M, del melting temperature, ¿no? Aquí tenemos, esta sería la temperatura de fusión, esta sería la temperatura de cristalización, esta sería la transición vitrea, ¿no? Línea base. Recuerden, estos piquitos son los que les digo que pueden chequear. De pronto pueden ocurrir envejecimiento, ¿no? A veces es importante chequear eso. Bueno, entonces para calcular el porcentaje de cristalinidad, pues sería porcentaje de cristalinidad de la muestra, sería igual a la entalpía de fusión menos la entalpía cool de enfriamiento sobre la entalpía de la literatura, y todo esto por 100. Esta de la literatura, pues hay unas tablas que las reporta eh, en este caso los fabricantes, no voy a mostrarles esta aquí, a ver, esta es la que tengo obtenida de aquí de T-Instruments, y aquí está la del PET, pues por eso también a propósito pues lo hice con el propósito de, sería esta, ¿no? 140 julios gramo, aquí está, ¿no? De aquí se saca esta, del material 100% cristalino, ¿no? Esa es la que se reporta. Entonces, de ese modo ya podemos terminar el cálculo completo, ¿no? Entonces sería la temperatura de fusión, perdón, la entalpía de fusión, que sería 44.57 menos la de cristalización, que sería 32.79 sobre 140, y todo esto por 100. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Eso me da 8.41.
8.41, 8.41, ¿no? Ese porcentaje. Entonces ahí está, ¿no? Para tener en cuenta. Este sería modo de ejemplo. Bueno, bueno, aquí encontré unos ejemplos. También, pues, siempre hay un muy buen samaritano en YouTube. De hecho, estoy intentando hacerlo también. Y pues, digamos, si el polímero no presentaría solo la fusión, pues con el 100% de la literatura puedo calcular simplemente el cociente de ellos, sería el porcentaje de cristalinidad, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ese uno como ejemplo, este fue el que acabamos de hacer. Entonces aquí está, ¿no? Y este es importante porque varios están trabajando en utilizar fibras, o qué es, o algún componente o un porcentaje de nanotubos de carbono que ya lo hemos hecho, etcétera. Este sería la modificación del modelo, ¿no? Entonces Fusion también lo suelen colocar como Fusion. Entonces el otro sería el de cristalinidad, y recuerda que esta entalpía de fusión del material 100%, ¿no? 100% cristalino, ¿no? O sea, toca encontrarlo. Entonces este es el otro modelo que podemos usar. Aquí hay uno parecido al que acabamos de hacer, entonces a otro diferente, pues parecido, pero pues con un porcentaje de cristalinidad diferente, ¿no? Entonces espero que les sirva para que puedan hacer sus análisis. Bueno, voy a hacer algo que me estaba faltando aquí, que es sacar el calor específico, ¿no? Para chequearlo con la base de datos y mirar los cambios en calor específico que ocurren, ¿no? Recuerde que son cambios reversibles, ¿no? De la componente del C sub P por el de TDT de la ecuación diferencial de flujo de calor. Entonces serían, para hacer eso, se van por aquí signo, serían Y2 y demos ¿qué es? Flujo de calor. No, venga, no tengo, no, esta no me lo está dando. Esto no lo, o sea, a ver qué es lo que ocurrió aquí. Va a tener que sacar otra muestra. Esta no lo tiene. A ver, en uno. Bueno, bien que pasó eso, ¿no? O sea, si no se hizo durante el ensayo, no lo calculó, pues bueno, miremos otra muestra. De las que tengo aquí, creo que tengo otra, esta. Vamos a ver. Y si esta sí lo tiene, señal, esta sí lo tiene, entonces sería, me refiero a este, ya calor específico reversible, ojo, es este, y sería ok. Entonces me va a salir aquí, y aquí lo podemos calcular más o menos a esta temperatura, que sería como la temperatura de a 53 grados, pues que lo estamos, que lo estaríamos, ¿qué es? Aquí está, ¿no? Y miren cómo va variando el calor específico, por supuesto, va subiendo, ¿no? Va subiendo, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, entonces está a 50 grados. Bueno, pero sí está más o menos correlacionado con... Yo anticipé y hice esta gráfica que yo sé que ustedes ya la saben hacer, donde solo coloqué en la base de datos los PET y PETs modificados pues con fibras de vidrio, entre otras, y sin relleno, ¿no? Que están aquí los PET, un fillet amorfo, este que es amorfo, y el otro verde que es un semicristalino. Y lo que podemos observar es que el calor específico pues varía a lo largo de con relación, perdón, al porcentaje de fibras de vidrio que se le está incorporando, ¿no? La transición vítrea pues fluctúa de alguna manera, pero en el caso nuestro, a ver, mirámoslo en esta muestra, ¿no? Este sería el offset. Entonces me paso, cuando voy a hacer mediciones, recuerden, en cada curva, ¿no? Aquí lo voy a hacer en la verde. Entonces voy a hacer el offset aquí y aquí entre este punto y este punto. Sería 73. Creería yo que sí está bien, estaría por aquí, ¿no?
Entonces estamos hablando de un semicristalino, que sería un pez que está representado en esta familia, en este caso, ¿no? Entremos a ese, a ver, un feed, a ver qué otras propiedades podríamos ver en térmicas, ¿no? Sería, bueno, este está chévere porque tiene grafiquitas de qué es, de conductividad térmica con cambio de temperatura, entonces está bastante interesante. El melting point 237, 277, entonces ese sería aquí, ¿no? Sería este pico máximo, miremoslo, sería esto, ¿no? Desde aquí a aquí, 256, ¿no? 256 está bien, está entre el rango. La temperatura de tensión vítrea también. Bueno, la temperatura de servicio entre 55, la máxima, ¿no? 55 a 65. Sería aquí, sería más o menos como hasta por aquí. Este está dando, aquí sería el inicio de esto. Podría ser, o sea, estamos hablando de esta zona posterior, pues ya recuerden que está afectado por la transición vítrea, o sea, a partir del material es rígido hasta aquí y a partir de aquí hay movimientos, ¿no? Lo que podría ocurrir en un envase es que pues se podría deformar, ¿no? Entre otras, ¿no? Ahora, dependiendo de la dirección, de donde queden más tensadas las moléculas, las macromoléculas, cuando yo lo caliento también el material se encoge, o sea, lo que va a ocurrir es que se va a encoger, ¿no? En realidad se va a encoger porque se van a relajar esas fibras que estaban, perdón, esas moléculas estaban tensionadas y se van a encoger, ¿no? Entonces es un fenómeno que va a ocurrir y fácilmente ocurriría aquí, más o menos posterior a sería más o menos a los 81 grados, para tener en cuenta, ¿no? También, ¿no? Que sería este punto de aquí. A ver qué más podemos ver aquí con relación a esto. La mínima pues no la tengo porque no tengo datos, entonces no puedo ver nada, ¿no? La conductividad térmica no, donde está el calor específico, ¿no? Calor específica aquí está, ¿no? Estamos hablando de 1.15 a 1.25 en julios kilogramos, o sea, quitaríamos sería 1.15, 1.25 julio sobre grados Celsius, que sí correspondería, ¿no? Más o menos está por ese lado, ¿no? Pues está dando 1.6, pero pues estamos aquí a 50 grados. Esta que están reportando aquí está prácticamente a temperatura ambiente, ¿no? Entonces recuerden que aumenta, ¿no? Entonces ese tipo de variaciones se puede ver. Ahorita lo vemos con una muestra de polimetilmetacrilato, que hay digamos, un efecto con la velocidad de calentamiento, ¿no? Un ejemplo a varias velocidades de calentamiento, ya lo vemos. Aquí sería para estudiar el efecto de incorporación en el calor específico, entre otras, y la transición vítrea de la incorporación de fibras, ¿no? Entonces eso se puede ver y está chévere e interesante aquí ver este tipo de gráficas, ¿no? Entonces abramos otro archivo que sería el del acrílico. Este acrílico sí creo que fue uno que hicimos acá, que me hicieron. Tengo aquí algunos. Son 6.9 miligramos unidades. Esto está bien. Bueno, entonces aquí hay varios calentamientos. Bueno, aquí se puede ver, ¿no? La transición vítrea pues más o menos está alrededor de los 100 grados. Esto que se puede ver aquí está relacionado con lo que yo les mencioné. Aquí se ve más nítido, ¿no? Esto es una muestra envejecida, seguramente es una muestra viejita, pero bueno, se puede ver. Este sería el primer calentamiento. Este sería el segundo, o sea, sería el enfriamiento. Y este sería el segundo calentamiento, ¿no? El ciclo 3. Yo voy a calcular por supuesto este casi es amorfo, ¿no? No hay fusión, se dan cuenta, solo hay temperatura de transición vítrea. Entonces calculemos la temperatura de transición vítrea y lo haríamos después de borrar lo que hicimos, ¿no? Calentamos por primera vez, en teoría estaríamos borrando
el historial térmico, si hubiera cristalinidad sobre todo. Esto ya es porque es una afectación, ¿no? Envejecimiento. Bueno, por ahora yo lo diría así. Entonces voy a medirla solo aquí. Podría ocultar estas y hacer aquí el onset, ¿no? Entonces el onset point, que sería aquí, eso sí es la transición vítrea, ¿no? Se alcanza a ver a 103 grados. Entonces interesante ese punto, ¿no? Podíamos sacar el calor específico, a ver. Entonces si esto lo tiene, sí. Ref, sí, aquí está. Aquí está. Entonces lo podemos sacar. Y esto, no. No me lo está dejando ver. No, falso. Aquí hay un valor. 1.6, ¿no? 1.6, no, casi no está cambiando. Ahorita lo corroboramos en el Granta, ¿no? Voy a eliminar esto y rápidamente coloquemos aquí un PMMA y sería un PMMA, un fidget. Estos son mezclas, ¿no? Chévere aquí que se puede estudiar todos estos casos que ya hemos visto en la clase. Coloquemos entonces para corroborar esas propiedades, ¿no? Entonces nos vamos a propiedades térmicas. La transición está bien entre 96 y 104. Nosotros nos está dando 103. Y el calor específico, que era el que yo tenía dudas, está bien. 1.6, aquí está dando 1.5, ¿no? Y aquí está en 1.6. Está bien. Bueno, yo quería mostrarles era este estudio, este ejemplo, para que puedan mirar o una forma de reportar en tablas, ¿no? El efecto de la velocidad de calentamiento, pero pues no tengo todas estas muestras, pero pues es lo mismo que acabé de hacer, ¿no? Entonces, si bien básicamente al calentar más rápido la muestra, lo que estamos consiguiendo de algún modo es casi ampliar, o sea, no damos tiempo a reaccionar, a que se relajen esa zona morfa, ¿no? No hay movimientos. Mira, 2.5 horas fue muy rápido. Entonces estoy pasando muy rápido por las transiciones, ¿no? Entonces, digamos de alguna manera lo positivo que es hacerlo, por eso normalmente lo hacemos a 10 grados por minuto, ¿no? Para ver esas transiciones más nítidas, ¿no? Si bien aquí, digamos, la variación no es mucha en el cambio de la transición vítrea, aquí la está medida con el onset y el midpoint también, ¿no? Y la diferencia no es mucha. Lo que se puede concluir es de alguna manera que el material en cierta forma en los ciclos de procesamiento, bueno, normalmente lo que nos interesa a nosotros es pues procesar más rápido, ¿no? Entonces necesitamos que los ciclos, cuando por ejemplo en un ciclo de inyección queremos que se enfríe más rápido, y al enfriarse más rápido pues voy a poder producir piezas más rápido, y eso es un buen, pues digamos, es positivo en producción. Y vemos, yo diría que el efecto no va a pasar nada, ¿no? En este caso, pues porque uno a veces lo puede correlacionar con defectos que pueden ocurrir, pues que en cambios de propiedades mecánicas, etcétera. Yo creería que aquí no está ocurriendo nada, pero sí se puede reportar, ¿no? Entonces eso era como parte de lo que quería que miráramos. Voy a buscar otro ejemplo, a ver, que pueda que nos pueda servir para que puedan ustedes hacer sus tareas y sus análisis con sus materiales. Igual siempre hay que buscar en la literatura, ¿no? Y la forma de explicar, pues se la van a encontrar bastante. La recomendación es mirar ejemplos similares a los materiales que ustedes están estudiando, ¿no? Para que hagan esos reportes, pero ya lo van a poder hacer. Entonces, no hay problema. Este me parece importante en algunos materiales que son epóxicos, por ejemplo, que suelen presentar o tienen de alguna manera un proceso cinético también relacionado con la reticulación. Aquí se puede ver, de esto hay bastante
Pero entonces, ¿cómo es lo que lo estos pues se acuerdan para fibras de vidrio, ¿no? Fibra de carbono, para fibras naturales, para odontología, bueno, hay cementos, ¿no? Etcétera, puede servir. Todo lo que esté reticulado, elastómeros, entre otras. Entonces aquí están los termogramas. Es bien interesante porque va a permitir encontrar ese punto de gelificación que sería esta TG entre otras o la temperatura de curado. Quiere decir que este pico máximo que ya lo saben calcular ustedes y esta entalpía también. ¿Para qué nos va a servir esta entalpía? Ya les explico, pero también se puede calcular. Este sería el primer calentamiento, entonces encuentro este pico y yo para detonar, o sea, o que se vuelva irreversible el curado, o sea, siga curando ya el material, reticule completamente, debo superar los 132.49 grados para esta muestra. ¿Para qué calculo esta entalpía? O sea, aquí deje calentar hasta que ya el material efectivamente debería estar totalmente curado, y eso es lo que podemos observar aquí, aunque en el segundo calentamiento ya no se presenta este pico exotérmico. ¿Por qué razón? Porque supone que todo el material ya curó. Por lo tanto, esta temperatura que me aparece aquí está relacionada con alguna fracción que puede haber. O sea, si yo estoy calculando acá, bueno, aquí no está calculado, si yo calcularía, es muy leve, ¿no? Digamos, la entalpía, eh, eh, habría una diferencia, que quiere decir que todavía hay si hubiera aquí una energía que se podría ver aquí, podría decirse que no, eh, sería el porcentaje de material que aún no está curado. Entonces sí es bastante interesante verlo. En DMA también se puede ver este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces ahí está, aquí está el cálculo. Bueno, entonces para tener en cuenta, este es otro ejemplo que quería que vieran. Este que es el mismo, pero a diferentes velocidades, ¿no? Esto es cinética. Recuerden que son procesos cinéticos relacionados con la temperatura y el tiempo. Entonces miren esos picos, ¿no? Entonces una cosa es hacerlo lento y otra cosa es hacerlo más rápido, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que si lo hago más lento, estoy haciéndolo en este caso a 1 grado por minuto, ¿no? Consigo de alguna manera reticular más rápido, ¿no? Entre otras, ¿no? O bueno, conseguir un efecto de mayor curado, decirlo de alguna manera, ¿no? Que el material reticule. Y si lo hago a una velocidad más alta, pues mire que la entalpía es mayor, ¿no? Entonces esto también se puede estudiar. Aquí puede haber una variación cuando, ojo con la ecuación que les mostré, donde se incluía la fracción de fibra o la fracción de talco, cargas, nanotubos, de lo que se esté hablando en lo que se esté estudiando. Hay que tenerlo en cuenta aquí. Este es bastante interesante también en una resina termofija, en una epóxica, donde está el cálculo de porcentaje de curado. Y aquí está pues ¿qué es? En el antes de la reacción, antes de que se produzca la reacción, y está hecho a 10 grados por minuto, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y posteriormente, después de 17 horas, ¿no? Después de 17 horas, se vuelve y se hace el ensayo y mire lo que ocurre, ¿no? Aquí aparece una energía, pero ya mucho más bajita, ¿no? Entonces aquí es donde les digo que puedo calcular esa diferencia, ¿no? Que sería 410, esa diferencia en entalpías, ¿no? 410.6 julios sobre gramos, menos esta que es de 82.69 julios, vamos, sobre 400 sobre 410, que sería el total, ¿no? De este. Entonces ahí encuentro que tengo un porcentaje de curado del 79.86%, o sea, esto es lo que me falta. ¿Y esto qué va a representar? Esto va a generar amortiguamiento. En DMA lo vamos a poder ver muy bien, porque eso va a representar un mayor pico o más alto el módulo de pérdida, perdón. Y si se gana rigidez, pues el módulo de pérdida va a ser menor, ¿no? Entonces ganaría más módulo de almacenamiento. Eso pasaría en propiedades mecánicas. Entonces muy chévere también de estudiar esto, ¿no?
y también para poder de alguna manera corroborar que un material está totalmente curado, ¿no? Que 17 horas están en ese proceso. Este ejemplo también es interesante para ahora que hay varios trabajando con relación a impresión 3D. Por ejemplo, este es el DSC del material de la bobina y este es el impreso, ¿no? El verde. Entonces mire que el de la bobina está presentando su transición vítrea muy nítida, muy similar de alguna manera, pero si hay una variación. Por ejemplo, aquí hay cristalinidad. Podría calcular aquí perfectamente, ¿no? La cristalinidad el porcentaje de cristalinidad del material de la bobina, y aquí está el mismo efecto pero en la impresión, ¿no? O sea, aquí lo que está en el material impreso. Recordemos que este material sale de extrusión, de alguna manera hay un control del volumen específico, ¿no? No se está enfriando el material, o de alguna manera está sufriendo un proceso de alado también cuando lo están embobinando, y eso va a hacer que de alguna manera haya un control, ¿no? Del volumen específico del material, mientras que acá no, porque está saliendo a temperatura ambiente, o generalmente ocurre eso, y a presión atmosférica. Por eso también se puede ver esos cambios, creería yo, ¿no? Pero igual se puede hacer los mismos cálculos, ¿no? Eso es lo que hace que haya variación entre las propiedades mecánicas, entre el material de la bobina y el material de impresión, ¿no? Que hay un efecto del procesamiento, ¿no? Lo pueden revisar también, eh, como dije. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos vemos en la clase, y que tengan muchos éxitos en sus trabajos. Chao, chao.